Entonces, es nuevamente para todos una cordial bienvenida a este primer CIPAS del curso de Gerencia Integral. En CIPAS, como ustedes muy bien lo conocen, es un espacio para interacción y, digamos, un ambiente de trabajo y de participación, tanto de los docentes, de los tutores, como de los estudiantes. Y es como una extensión a los espacios que nosotros tenemos a través de los foros, de los distintos canales de comunicación, para ir resolviendo dudas y también presentando algunos elementos complementarios a las actividades que ustedes vienen desarrollando pues en el marco de este curso, en lo que corresponde a la actividad de la fase uno, que es con la identificación de una empresa y los primeros elementos para iniciar un análisis integral de una organización. Entonces, ustedes ya desde la semana antepasada vienen trabajando, desde el 26 vienen haciendo un desarrollo, un desarrollo de una empresa, vienen haciendo un análisis de una organización que ustedes escogen, ¿cierto? Vienen también identificando las características del gerente íntegro e integral, que como ustedes ya muy bien han venido trabajando y analizando, son dos connotaciones distintas, pero que no dejan de ser complementarias, al contrario. Parte como de la filosofía que tiene nuestra institución, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, es formar profesionales íntegros y que sean integrales, ¿cierto? O sea, si ustedes observan sus procesos de formación, la malla curricular para este caso, el programa de administración de empresas, tiene unos enfoques muy bien marcados en cuanto a emprendimiento, a innovación, una formación básica y nuclear muy integral, abarca desde en matemáticas, estadística, fundamento de administración, mercadeo, cooperativismo, lo que tiene que ver con las áreas humanísticas. Y eso hace parte precisamente de esa formación que todos los profesionales deberíamos aspirar a tener. Entonces no es únicamente tener muchos conocimientos y ser, perdónenme la expresión, un hacha en el manejo de sus conocimientos en lo que tiene que ver con finanzas, con mercadeo, con diseño de procesos, con formulación de proyectos, sino que además esos conocimientos sean aplicados de manera ética y moral, ¿cierto? Y ahí es donde viene el otro componente de ser un gerente íntegro, que está enfocado a buscar personas y tener profesionales con valores que respeten ante todo su integridad como profesionales, tengan un respeto ¿cómo se llamaría eso? Un recelo, por decirlo así, por el cumplimiento de la Constitución, de las leyes, de aplicar correctamente los conocimientos para garantizar que su responsabilidad al frente de una organización como gerente es adecuada y que esos resultados que se obtienen corresponde precisamente a una labor responsable, a un trabajo ético y que facilita pues necesariamente el desarrollo no solo personal, sino también de sus colaboradores y de las personas pues y las organizaciones que están interesadas en el desempeño de la organización, lo que nosotros comúnmente llamamos las partes interesadas, stakeholders o grupos de valor. Bueno, esto como para hacer una introducción, de pronto del primer punto de la guía que ustedes vienen desarrollando, ¿cierto? Para este encuentro trataremos que sea muy concreto y que les permita evaluar, más bien, revisar algunos aspectos del trabajo que vienen desarrollando frente al diagnóstico estratégico. Digamos que el enfoque que voy a trabajar en este rato, en esta sesión, es más como orientarlo sobre el análisis estratégico. Digamos que ya la parte relacionada con la información de la empresa, he visto que las participaciones están ya muy centradas en eso, ya están avanzando sustancialmente con la identificación de la empresa, y de los puntos que están dentro de la guía, el que me parece relevante retomar para que tengamos como unos elementos bien claros para el desarrollo, tiene que ver con el diagnóstico de la organización y también el desarrollo de las propuestas para la empresa, ¿listo? Entonces, lo primero, pues comentarles que la grabación está siendo grabada, como les comentaba al inicio, o necesariamente para que ustedes tengan un material de referencia, de apoyo,
Si de pronto en algún momento queda alguna situación o algún conocimiento que no quede claro, pues tengan la posibilidad de repasarlo a través de la grabación y si no, pues con el mayor gusto en los espacios de atención lo ampliamos y lo resolvemos. Les solicito que en la medida de lo posible cerrar el micrófono y la cámara para garantizar que el ancho de banda no se vea interferido y también para facilitar el sonido en la reunión. Una vez yo trato de ir avanzando y en el momento en que ustedes tengan una duda o tengan algún aporte que realizar, bienvenido sea. Digamos que la idea también es que este no sea un monólogo, sino que sea una interacción entre ustedes y el suscrito. En la medida que tengan esas inquietudes, pues precisamente el espacio es para eso, para que ustedes se vayan con las aclaraciones pertinentes del ejercicio, de lo que estamos trabajando, y lo pueden realizar. Les voy a compartir un formulario en el cual les voy a pedir que coloquen sus datos para la asistencia, para tener un registro de su participación en este evento, que digamos que es un espacio que desde la escuela tratamos de mantener y desarrollar para tener un contacto cercano con ustedes, que no sea únicamente a través del foro, que si bien es como nuestro salón de clases, ¿cierto? Donde entramos, participamos, exponemos nuestros conocimientos y nuestros aportes frente a cada una de las actividades, sino que también en este espacio se dará la posibilidad para conocerlos también, para saber, digamos que tener un contacto menos impersonal que el del foro y allá como de pronto un poco más la fluidez en la conversación y en el encuentro con ustedes. Y esta presentación también se las compartiré para que ustedes tengan la memoria de este evento. Pues básicamente vamos a trabajar el desarrollo de la matriz FODA, o la DOFA, o la SWOT, como la quieran conocer, y unas orientaciones específicas para el desarrollo de la actividad, que son cosas muy concretas que al final les estaré mencionando. Listo, bueno. La guía de actividades, y aquí voy a entrar un momento ¿qué? A la guía. ¿La están viendo en este momento? Sí, señor, ahí se ve. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, bueno, en este momento nos encontramos, según la microagenda que les compartí en días pasados, estamos desarrollando la primera parte del curso, perdón, de la actividad que está relacionada con los aportes individuales. Entonces, ustedes ya saben que estamos desarrollando un análisis sobre el rol del gerente integral que ya les comentaba hace un momento. Hemos identificado o estamos en la identificación de una organización que va a ser nuestro eje central de esos tres momentos del curso, las dos fases intermedias y la fase final, en la cual vamos a iniciar la descripción de los aspectos generales de la organización en cuanto al componente teológico, la relación de actividad, producto o servicio que presta, el mercado que atiende, la ubicación y otros aspectos relevantes que ustedes consideren importantes realizar. ¿Cuáles son? Para ir aclarando, recibí una consulta sobre cuáles pueden ser otros aspectos que usted considere relevantes. Por ejemplo, si se eligió una empresa que tiene que ver con, qué sé yo, con tecnología, con innovación o que trabaja con componentes de tecnología pues importantes, eso puede ser un aspecto que se puede resaltar y que, por ejemplo, es una empresa que es única en el país. Si, digamos, llegase a pasar, entonces es importante hacer una descripción precisamente porque esa empresa es única y se caracteriza en el mercado en el cual ella está incursionando, o por ejemplo que tiene algún tipo de, qué sé yo, de restricción por temas de propiedad intelectual, por ejemplo en el caso de Coca-Cola. Si alguno trabajara Coca-Cola, muy seguramente el tema habrá información que es de carácter reservado, que tiene reserva legal y no es fácil o no Sensible. va a ser imposible acceder a esa información. Entonces son como cositas que son particulares para la empresa y que ustedes dentro del ejercicio de ese análisis pueden identificar y pueden mencionar si así lo consideran. Por eso queda abierto al criterio digamos, de cada empresa. Entonces, no lo ponemos general porque, o sea, para todas las empresas porque
Encontré empresas relacionadas con productos lácteos, empresas de mensajería, empresas de servicios tecnológicos, empresas del sector público. Entonces, llegar a ser un estándar para todas las organizaciones, pues va a ser, es un poco complejo. Entonces, digamos que por eso ese punto queda abierto al criterio de cada uno de ustedes, de cada estudiante. Mm, el diagnóstico de que es, digamos, el eje central de este momento, de esta fase del curso, que se hace a través de la matriz DOFA o FODA, digamos que digamos que es una organización de las letras, no es más, busca, digamos, identificar las fuerzas que afectan a la organización en las perspectivas financiera, cliente social y ambiental, procesos internos y personas. Este es, digamos, que el ejercicio que va a tener como mayor relevancia y a partir del cual se va a hacer como, digamos que se va a hilar todo el desarrollo que viene en las fases siguientes. Entonces, por eso me dedico en esta sesión a ir abordando el desarrollo de la matriz FODA que cada uno tiene que realizar y que al final, dependiendo de la empresa que se elija en el grupo, pues únicamente se trabajará o se definirá la empresa elegida por el equipo. Sin embargo, en este momento cada uno tiene que realizarla y por tanto, para que el ejercicio sea productivo y ustedes, digamos, vean la importancia que tiene el análisis de la organización desde el punto de vista del diagnóstico estratégico, resulta relevante conocer la matriz y porque sé que algunos de ustedes, digamos que han visto que el instrumento que yo les compartí suele ser muy diferente al que generalmente ustedes trabajan cuando hacen una matriz DOFA. No sé si alguno de ustedes ya ha trabajado en algún momento una matriz parecida o de similares características a las que les compartí. Sí, profe, de hecho, en varias oportunidades y en diferentes asignaturas es una matriz bastante común, digámoslo así. Ok, listo. Profe, yo Bueno, tengo una inquietud respecto a esa matriz. Pues la guía es bastante clara, dice que tenemos que tener en cuenta obviamente el tema financiero, cliente, socioambiental, procesos internos y personas, ¿cierto? ujú. En el caso puntual, pues yo propuse una empresa que pues es bastante compleja, digámoslo así. Tiene muchísimas áreas. Sí, tiene área técnica, tecnológica, tiene un área de producción, un área de logística, la cual pues es Postobón, ¿sí? Sí, Yo la sí, sí la vi. arranqué por ese, digamos, quise enfocarme en esa compañía. Entonces, en esta DOFA debo incluir cada aspecto. Digamos que no se trata de pronto de abarcar toda la información, sino la idea es que usted analice y a partir de la información que tenga, busque los aspectos que sean clave. O sea, no, muy seguramente bueno, Postobón pues es una empresa que tiene bastantes aspectos para analizar, pero digamos que usted podría, por ejemplo, analizar, tengo entendido que Postobón tiene distintas sedes a nivel nacional. Sí, No setenta y necesariamente tiene dos que ser para el ser más análisis, exacto. ¿perdón? 72 centros para ser más exacto. Exactamente, yo creo que yo conozco la que queda en las Américas. No sé si todavía hay Gaseosa Lux. Sí, Gaseosa Lux, Bogotá. por ejemplo, puede tomar una de las sucursales para no ampliar Ah, ok. y hacer el análisis sobre una sucursal. Porque digamos, si nosotros hablamos de un conglomerado empresarial, por ejemplo, como es Postobón, y si uno mira más arriba, pues el grupo empresarial Ardila Lule, pues es una monstruosidad. Entonces, el ejercicio sería muy complejo entrar a hacer un análisis tan amplio. Pues entonces tomamos una sucursal que igual cualquier sucursal de Postobón no es pequeña. Son empresas bastante complejas. Ya con una que me analice, pues ahí tiene para hacer el ejercicio. No hay problema por eso. Ah, ok, gracias, profe. Listo. Digamos que hasta aquí tenemos que ir avanzando en nuestro ejercicio, el diagnóstico y lo que he visto en los documentos hasta el momento, estamos ya para iniciar este tema relacionado con la matriz DOFA, que puede ser la que tiene como mayor complejidad. No es difícil, digamos que el ejercicio de la matriz DOFA no es complicado ni es una cuestión que no se pueda abordar rápidamente, es digamos una cuestión de cuidado y de hacer un ejercicio muy juicioso. Entonces, requiere un análisis, requiere que esté buscando la información de la empresa
de manera organizada, que tenga la accesibilidad a la información. Por eso en las retroalimentaciones que les he venido compartiendo en los foros, en algunos casos les hago el comentario que con la elección de la empresa tenga presente que pueda acceder a la información, porque no siempre se consigue esa accesibilidad a la información y a veces eso limita el ejercicio que ustedes vienen realizando, como lo decía Eder, en sus actividades. Entonces, pues la idea es que tengamos como la facilidad para acceder a esa información. Bueno, entonces volviendo a la presentación, ustedes en este momento están trabajando su empresa, digamos que en el avance ya han logrado identificar misión, visión, principios y valores, han identificado también como el objeto social relacionado con el producto o servicio que presta, el mercado que atiende. Hay unas recomendaciones a nivel general, trato de hacerlas de algo ya mucho más general. Cuando indiquen el producto, traten de hacer la identificación detallada de ese producto. No limitarnos únicamente a decir produce papas fritas, sino bueno, produce papas fritas en tales presentaciones, tiene estos sabores, digamos como hacer un poco más enriquecer el ejercicio, que digamos que conozcamos la empresa. Y eso también es importante porque los documentos que ustedes están elaborando deben tener la claridad que no es para que ustedes mismos los conozcan, sino para que sus compañeros en el foro o para que el tutor conozcan qué hacen en la empresa. Entonces, si ustedes muy seguramente trabajan en esas empresas o tienen algún contacto y conocen más de la empresa, pero los que no estamos dentro de la empresa no tenemos relación, pues muy seguramente no la conocemos al detalle, y la idea es que nos vayamos familiarizando. Además, recuerden que la idea es que de cada grupo salga un trabajo, y en la medida en que ustedes sean muy rigurosos con la información que presentan, pues va a ser mucho más fácil saber cuál empresa tiene mayor vocación para realizar el trabajo en grupo. Entonces, pues es muy importante que esa información sea lo más detallada y accesible posible para todos los que participamos en los foros. ¿Listo? Lo mismo en la localización, identificar cómo es, dónde se encuentra. Por ejemplo, en el caso de Postobón sabemos que es una empresa que tiene distintas sedes a nivel nacional, tiene distintas líneas de negocio, tiene también unos sistemas de logística bastante definidos y y bien complejos para distribuir sus productos. Entonces uno empieza como también a mirar esos aspectos que hacen que la empresa sea diferente a las demás, ¿cierto? Y el análisis estratégico, que parte precisamente del análisis FODA, y precisamente a partir de esa identificación de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, identificamos las estrategias hacia las cuales vamos a dirigir nuestros esfuerzos como organización. Aquí es algo que me parece importante resaltar para ustedes. Esto que ustedes están haciendo, y creo que se los alcancé a mencionar en la primera web conference, esto hace parte precisamente de un ejercicio de consultoría. Estamos haciendo un diagnóstico y en estos días les va a habilitar una infografía que precisamente presenta el esquema del diagnóstico, una cuestión muy breve, muy básica, pero que ilustra como esa importancia del diagnóstico para lograr tomar decisiones, y también aquí hacer una reflexión. Parte de los inconvenientes que tiene el sector empresarial en Colombia, digamos que limita el crecimiento de las organizaciones, es esa falta de conocimiento del entorno en el cual está operando, y es algo que por más que se ha intentado solucionar, es algo que se ha convertido en un problema, creía que sistémico, que ya es del mismo sistema. Y esa fue la razón por la que muchas empresas hace más o menos casi 30 años, cuando se dieron los procesos de apertura económica, que se, que se abrió el mercado, se abrieron los mercados colombianos a la inversión, a la competencia extranjera, ocasionó que muchas empresas entraran en crisis. Ese desconocimiento hace que las empresas puedan tener inconvenientes en su operación, no saber cómo se van a adaptar a su entorno, no saber cómo van a responder a esos desafíos y retos que el mercado les impone, que los cambios tecnológicos, la dinámica de los consumidores. Si nosotros no sabemos diagnosticar eso adecuadamente, muy seguramente las empresas que tengamos a nuestro cargo pueden presentar problemas de operación, y por tanto se pueden ver muy afectadas negativamente. Y ¿por qué no pensar, si no se toman las decisiones adecuadas, pues pueden quebrar y pueden cerrar? Y precisamente la idea es que conozcamos cómo podemos hacer un diagnóstico adecuado, y asimismo también
tomar las decisiones correctas. Hace poco leí una frase de Peter Drucker, uno de los grandes gurús de la administración, que decía, no hay países mal administrados, perdón, no hay países subdesarrollados, sino países mal administrados. Y eso mismo pasa con las empresas. No hay empresas subdesarrolladas o incompetentes, sino hay empresas mal dirigidas. Entonces, es un ejercicio muy importante el que nosotros como analistas de las organizaciones debemos asumir para que de las observaciones, de los hallazgos que nosotros identifiquemos, tomemos las mejores decisiones para la organización. ¿En dónde van a consolidar esta información? Yo les compartí a través de los foros y también del correo les he compartido la plantilla del documento para que resuelvan las preguntas. Está montada la plantilla en Word y también un archivo en Excel que es el que vamos a trabajar en unos momentos. Esto pues digamos que es una manera también de facilitar el desarrollo de la actividad, que tengamos como una guía orientadora para todos y que en dado caso que tengamos alguna duda, sea mucho más fácil evidenciar dónde está la duda y que todos podamos resolverla oportunamente. Entonces, por eso se optó por tomar una plantilla de la matriz DOFA para que sea estándar para que todos la podamos resolver y como vamos a ver, pues eso les va a facilitar un poco más el ejercicio. El día de hoy les habilité en el foro de noticias un video muy sencillo en el cual ustedes van a encontrar una descripción de la matriz FODA, de las fuerzas que interactúan en una organización, una descripción muy elemental de la matriz, las variables que interfieren en ella, cómo se diligencia, que igual aquí lo vamos a retomar ese aspecto que me parece súper relevante. Entonces, para que también tengan este material de referencia, no lo voy a entrar a ver acá en detalle, porque pues la idea es que ustedes puedan ver el video, está cargado en YouTube, en el enlace ustedes pueden entrar directamente y ya está súper validado que pueden ingresar y lo pueden ver, ¿listo? Entonces, para que lo tengan ahí presente, que ya está en línea, entonces ya lo pueden consultar, que era algo que les había comentado en correos anteriores, que hacía parte del ejercicio de irles facilitando algún material y adicionalmente que como un soporte para que vayan también resolviendo dudas y también otros elementos adicionales al desarrollo del curso. Bueno, ¿ustedes ya descargaron este archivo? Pregunta. Sí, profe, ya. Bueno, listo. Esta es una matriz DOFA que es un poco más, tiene más campos que los que generalmente estamos acostumbrados a ver, que simplemente las fortalezas, las debilidades, oportunidades y amenazas. Esta es una matriz FODA que es cuantitativa. ¿Y por qué hablamos que es cuantitativa? Si ustedes observan, por ejemplo, para las oportunidades en las columnas D, E y F, hay unos valores de puntuación para los factores externos y también para los factores internos en las columnas J, K y L, y lo mismo para las debilidades en las columnas P, Q y R. Y estos, digamos que son unos criterios heurísticos, digamos que una heurística es como una serie de pasos que no son tal como una metodología, pero digamos que orientan la toma de decisiones de un ejercicio, de un conocimiento. Entonces aquí digamos que vamos a trabajar bajo ese criterio de dar como una especie de puntuación, de valoración a esos aspectos que afectan a la organización, esas fuerzas que de su entorno interno, dado por las fortalezas y las debilidades, o de su entorno externo que está identificado por sus oportunidades y amenazas. Cada una de las fuerzas está distribuida en seis columnas, está identificada si es, por ejemplo, el caso de las fortalezas, si es fortaleza 1, fortaleza 2 o fortaleza N, la descripción de esa fortaleza, la dimensión, que puede ser financiera, de procesos, personal, etcétera, las que nos pide la guía de actividades que identifiquemos, la magnitud, encontramos también como el potencial del efecto de la fortaleza y encontramos
el IPN, ya vamos a, escribir, a especificar qué es cada una de esas variables a medida que vayamos haciendo un análisis, un ejercicio práctico que tengo preparado para que vean cómo se diligencia y tengamos como mayor claridad sobre ese tema. Entonces, bueno, aquí ustedes se encuentran entonces en el lado izquierdo encuentran las fuerzas externas y en la parte superior encuentran las las fuerzas externas internas que afectan a la empresa. Cada matriz DOFA para cada uno de ustedes en este momento es casi que una huella digital, es única porque cada empresa tiene una estructura, unas condiciones muy distintas y pues asimismo las fuerzas del entorno que la afectan pues también pueden variar. Entonces, y también pues el nivel de impacto va a ser distinto. Entonces para que lo tengamos ahí presente, ¿listo? Bueno, ustedes también encuentran en la segunda pestaña unos gráficos, ¿cierto? Ubicados en cuadrantes. Esto es para, digamos, hacer una cuantificación de qué tanto afectan, por ejemplo, o qué tan altas son las fortalezas, qué tan, valga la redundancia, fuertes son las fortalezas, qué tanto importan para la organización o qué tanto importan las debilidades para la organización, qué tanto la afectan en su desempeño. Entonces, ustedes van a ver como esos cuadrantes y entre más alto y más a la derecha estén esas fortalezas, pues van a tener un mayor impacto y van a ser más relevantes e importantes para la empresa, mientras que las debilidades entre más estén a la derecha, pues van a ser más preocupantes para la organización. Si yo tengo una habilidad que puntúa muy alto, que su nivel de impacto y su nivel de efecto dentro de la organización es muy grande, pues tengo que mirar cómo contrarresto esas debilidades para que la organización opere adecuadamente, ¿cierto? Y lo mismo para las oportunidades y las amenazas, también el mismo esquema. Las oportunidades entre más estén hacia la derecha, pues van a ser más relevantes para la organización y por tanto van a ser más atractivas para que la empresa pueda aprovecharlas, ¿cierto? Si por ejemplo encontramos que existe una bondad potencial de exportar a los países de Centroamérica, porque el nivel de apertura, por ejemplo, a productos como las frutas exóticas, por decir algo, es amplio, entonces yo busco explotar esa oportunidad. Pero si, por ejemplo, tengo una amenaza que tiene que ver con cambios en la normatividad tributaria, pues muy seguramente si esa me puntúa hacia el lado derecho, en la parte superior, que me indica que la amenaza es muy fuerte, pues yo tengo que mirar cómo logro contrarrestar con mis demás fuerzas de la empresa que afectan a la empresa para que esa amenaza no me afecte de sobremanera el desarrollo de la operación de la organización. Entonces, voy a abrir la matriz. Aquí tengo como unos ejemplos de fortalezas, debilidades y amenazas que identifiqué de una empresa genérica, están ahí muy generales, y las traje prediligenciadas para agilizar el ejercicio. ¿Todos están viendo el Excel? Sí, señor. Ok. ¿Sí se alcanza a Sí, leer señor. lo que se está proyectando o lo agrando más? Ahí se ve bien. Ok. Bueno, voy a agrandarlo un poquito más. Bueno, entonces, una empresa cualquiera que está haciendo un análisis, un diagnóstico estratégico como ustedes lo están haciendo en este momento, identificó estas primeras 4 o 5 fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿cierto? Vamos a hacer primero el análisis de las fortalezas. Bueno, pregunta, ¿hasta el momento hay alguna inquietud? ¿O todo está claro? No, es claro, profe, hasta el momento, pues, para Bueno, mí. ok. Ok, cualquier cosa me van contando, yo Profe, estoy sí, aquí súper la pendiente. verdad, sí, sí, no entiendo nada de lo de la matriz DOFA, o sea, el análisis DOFA sí no lo había realizado, yo lo había realizado de un modo más sencillo, entonces eso sí no lo entiendo.
Bueno, ok. Precisamente para esta es la parte en la que vamos a explicar eso. Listo. Ustedes, como en cualquier análisis DOFA, van a identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿cierto? Claro está ahí, ¿cierto? Sí, señor. Ok, perfecto. Sí, Vale. profe. Entonces, ¿qué pasa con la matriz FODA que es cuantitativa? Vamos a puntualizar a partir de esta tablita que está aquí en la pestaña 3, ¿cierto? Que dice análisis FODA. Vamos a puntuar, a darle ¿qué? A cuantificar qué tanto esa fortaleza, vamos a empezar con las fortalezas y las debilidades, qué tanto esa fortaleza y esa debilidad tienen importancia dentro de la organización, ¿cierto? Porque no todas las fortalezas tienen la misma importancia, no todas las fortalezas impactan de la misma forma el desempeño de la organización, entonces vamos a hacer como una priorización, una valoración, qué tanto nos sirven esas fortalezas y qué tanto esas debilidades pueden ser un punto en contra de la organización. ¿Claro está ahí? O sea, profe, en pocas palabras, que le damos un criterio de acuerdo al impacto que tenga dentro de la empresa, ¿sí? Exactamente. ¿De dónde vamos a obtener ese criterio? Por ejemplo, aquí ustedes van a encontrar la variable magnitud y la variable magnitud está aquí en la pestaña de análisis FODA. Aquí hay una tablita, por ejemplo, que dice, mire, criterio para identificar la magnitud de las debilidades. Aquí está, ¿cierto? Generalmente esos criterios van a variar entre 0 y 1, y 10, perdón, entre 1 y 10. Entonces, si por ejemplo la magnitud, o sea, si tiene un efecto muy fuerte dentro de la organización, el impacto es muy alto, pues entonces yo coloco aquí aquí me quedó mal, voy a corregirlo, no es 80 sino 8. Si, por ejemplo, yo sé que es una habilidad que es permanente dentro de la organización y que esa habilidad convive diariamente en la organización, pues yo le voy a dar una valoración entre 8 y 10, puede ser 8, 9 y 10. O sea, quiere decir que esa debilidad se presenta fuertemente en la organización, bueno, se presenta permanentemente dentro de la organización y yo tengo que calificarla con un valor alto porque es permanente y se ve frecuentemente dentro de la organización. Les voy a poner un ejemplo de una debilidad que puede tener una magnitud alta. En una organización donde los empleados viven peleando todos los días, donde el clima laboral es muy fuerte, yo catalogué como debilidad de la empresa eh, el clima laboral es hostil, por decir algo aquí en este momento como ejemplo. Pues si yo veo que el clima es hostil y que todos los días hay inconvenientes en cuanto a malos tratos entre los compañeros, que hay acoso laboral, que no se puede hablar adecuadamente, y yo lo miro permanentemente, entonces yo califico esa debilidad con una magnitud de 8 a 10. Entonces yo identifico, voy aquí a la matriz y por ejemplo yo identifiqué que dentro de esas debilidades está el clima laboral. Por ejemplo, aquí yo la tengo y por eso lo tomé como ejemplo. Las relaciones interpersonales problemáticas afectan el clima laboral. Entonces yo identifico que dentro de las dimensiones de la empresa, eso está relacionada con personas. Yo la catalogo ahí. Yo miro que la magnitud, o sea, de acuerdo a lo que analicé, que es alta, yo le puedo colocar 8, 9 o 10, ¿cierto? Y voy al siguiente criterio que es el IPN. Aquí está también para identificar el IPN. ¿Dónde está? Está creo que aquí abajo. Que es para medir la importancia de la fortaleza en el negocio. Entonces, aquí vamos a mirar, pues, qué tan fuerte es eso para la organización. Pues si yo miro que esa relaciones problemáticas afectan seriamente a la empresa, que es muy fuerte y que los empleados no me están colaborando y se está perdiendo productividad, pues yo también le doy una valoración alta. Entonces, por ejemplo, yo le doy 10. Entonces, si yo miro acá si yo miro la matriz, aquí yo encuentro que cuando es muy alto, afecta en extremo, aquí también me quedo con el 8, afecta en extremo positivamente, bueno, en el caso sería negativamente para la debilidad. Entonces, por ejemplo,
pero si es muy alto, entonces yo le conozco, veo que es muy alto, entonces me afecta negativamente, entonces yo por eso le coloco aquí valor 10, entonces me está diciendo que es 100. Entonces, ese es el potencial, el efecto potencial cuantificado de esa debilidad. Cuando yo voy a la gráfica de las debilidades, aquí ya automáticamente el Excel me la ubica en este punto, es en el cuadrante alto, donde yo les comentaba que entre más alto a la derecha, pues va a ser una habilidad muy fuerte para la organización. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A la hora de hacer la estrategia, yo tengo que contemplar algo, una acción, algún plan de trabajo para que ese clima laboral que es hostil se transforme y haya unas mejores condiciones de trabajo. ¿Sí me di a entender? ¿Sí me expliqué? Sí, claro, profe, es claro. Una observación, profe, en el análisis FODA, de hecho, todas las tablas tienen 80. Sí, voy a corregirlo y les voy a compartir nuevamente el documento. Eso lo hago esta noche para que todos tengan el instrumento adecuado. ¿Listo? Entonces, inclusive le hice, hay unas mejoras que le hice este fin de semana. Por ejemplo, no tienen que diligenciar, sino tienen que seleccionar de aquí con listas de valores para que sea mucho más fácil el diligenciamiento. Y los valores, esos valores salen automáticamente. No sé quién me hizo la pregunta hace un momento, no sé si fue Angélica o fue Joana. Profe, o sea que todos esos criterios se valoran bajo las tablas del otro lado de la siguiente hoja. Sí, pero ya con que ustedes vayan haciendo uno o dos, ya empiezan ya digamos que identifican que si el problema, que si es una fortaleza y la fortaleza es muy importante y y es permanente, pues ya le colocan unos puntajes altos. Lo mismo a las debilidades, si saben que esas debilidades son muy fuertes y que afectan a la organización permanentemente, pues ustedes le dan un porcentaje alto. Ahora, si saben que esas debilidades no son tan importantes, que no se presentan tanto, pues muy seguramente le van a dar un porcentaje bajito. Por ejemplo, si estamos hablando de caída en el sistema, si la empresa tiene un software un ERP o tienen un CRM donde administran la información de los clientes y rara vez se le cae la información por allá cada 2 meses, por decir algo, y son cuestiones como más de temas de la internet que de otra cosa, ustedes van a decir, bueno, que inestabilidad de los sistemas de información, ¿cada cuánto se presenta? Por allá cada 2 meses, eso no es de todos los días, le puede colocar, por ejemplo, 3. ¿Cuál es el impacto? La solución, eso se soluciona llamando al soporte técnico y en 40 minutos ya le restableció, entonces es una capacidad de respuesta relativamente buena, entonces yo le voy a poner que el nivel de incidencia es apenas de 4, de 3 o de 2, entonces muy seguramente esa debilidad no está tan relevante para la organización. Entonces ustedes ya empiezan como a analizar que a mayor importancia, a mayor incidencia, pues muy seguramente va a tener un puntaje muy alto y por ende ustedes cuando lo grafiquen o cuando se les grafique, pues va a aparecer como apareció con esa habilidad que yo les acabo de ejemplificar. Entonces ya automáticamente aquí ustedes encuentran que, e inclusive si ustedes observan acá, eh, el sistema o la herramienta les identifica de qué debilidad estamos hablando y cuál es el puntaje el efecto potencial calculado, se lo coloca al lado y ustedes cuando van aquí a la tabla ya identifican, miren, la debilidad 3 que está en la dimensión de personas tiene una magnitud alta y un impacto potencial para el negocio de 10 y por tanto es el efecto potencial es de 100, es decir, que es una debilidad muy importante que yo debo tener en cuenta para la organización. Si ustedes se dan cuenta, si yo solo tuviera esto así, o sea, solo la columna N, yo no tendría ninguna identificación cuál de todas esas debilidades es más importante para mí. Si yo, por ejemplo, sé que la planeación inadecuada, que eso tiene que ver con procesos, eh, pasa por decirlo cada 2 meses, cada 6 meses, entonces yo le puedo dar un impacto, una magnitud, o sea, que no me afecta tanto a la empresa, pues yo le puedo colocar 3 y en el impacto le puedo colocar 5, perdón, 5, entonces a la hora de hacer el cálculo me va a decir que esa debilidad es de apenas del 15 y gráficamente me va a aparecer aquí en este cuadrante donde si ustedes observan me dice que es indiferente al desempeño
de la organización. Entonces ya se da cuenta que ya gráficamente ustedes van mirando cuáles debilidades, oportunidades, fortalezas o amenazas son relevantes o tienen un impacto en el desarrollo de la organización. ¿Sí, sí quedó más claro, Angélica? Sí, profe, una última pregunta. La hojita de donde salen esos círculos, esa no la movemos, ¿cierto? Es como un resultado No, de los movimientos que estamos haciendo en la hojita anterior. no, señora, aquí esto es únicamente para que ustedes automáticamente lo que ustedes puntúan acá en las columnas de magnitud y de IPN, o sea, donde están estas listas desplegables, aquí hay una ponderación que es una multiplicación básica que pues digamos que está parametrizado para eso y automáticamente aquí se les grafica el, el puntaje y la fuerza que estamos analizando. Por ejemplo, aquí está la debilidad 2 y que puntuó 15, que es lo que ustedes encuentran acá, ¿cierto? No tienen que hacer mayor, no tienen que hacer, ponerse a graficar, ni mucho menos, sino que ustedes van a ir haciendo la identificación acá. Por eso me interesa que ustedes conozcan los campos de esta matriz, porque ya esto de acá, que lo voy a explicar en un video, ustedes ya les sale automáticamente y no tienen que ponerse a construir la gráfica, sino que trate de que el ejercicio sea muy automatizado, pues para que ustedes también se les agilice el ejercicio, ¿cierto? Porque aquí es simplemente, digamos, no, simplemente no, sino digamos que el ejercicio consta específicamente de caracterizar cada descripción de las fuerzas, identificarla en qué dimensión está, darle una ponderación y el sistema o la hoja de Excel automáticamente les identifica qué tan fuerte o qué tan débil es ese factor o esa fuerza dentro del desempeño de la organización que ustedes están analizando. Entonces, por ejemplo, aquí, no sé si Angélica o perdón, Edier, ¿tienen algún comentario, alguna observación? Joana, bienvenida, no me he dado cuenta. No, profe, lo único pues que nos comparte ese formatico está mucho mejor. Sí, diga, eso yo lo revisé, igual esto se los comparto, de hecho, para ustedes terminando la reunión, se los comparto por el chat para que lo tengan inmediatamente y pues sí, esta noche lo compartiré nuevamente en los foros del grupo, de los grupos para que ustedes tengan esa información ya optimizada, ¿listo? Ok, profe. Bueno, entonces aquí, digamos que a manera de ilustración, ustedes van a encontrar, pues para cada una de esas empresas, una gran cantidad de fuerzas. Aquí les traje unos ejemplos muy sencillos y muy comunes para que logremos identificarlo y pues digamos que entre todos podamos construir esa primera caracterización de estos ejemplos. Por ejemplo, para la empresa que yo caractericé, encontré que una de las fortalezas es contar con un equipo humano altamente calificado y que se capacita cada 3 meses. ¿Ese en cuál de las dimensiones podría ir de estas que están acá? Financiera, cliente, social, ambiental, procesos internos o personas. ¿Cuál consideran ustedes que puede ser esa dimensión en la cual yo pueda clasificar esta fortaleza? ¿O a cuál de esas dimensiones de la Profe, pienso organización que podría ser procesos internos. o personas? La de los ¿Por qué dice que, procesos internos. por qué procesos internos? Pues pienso por lo que se habla de capacitaciones, ¿no? Ok, dice que porque optimizar los procesos de la organización, sí puede ser una clasificación correcta. Vamos a mirar la magnitud. Si nosotros vamos a la tabla de análisis FODA, donde dice magnitud aquí, que está entre 8 y 10, si aquí toca corregirla. Esto, bueno, esa es una magnitud alta, perdón, muy alta, alta, media o baja.
Yo Decimos que esa creería es, que alta. ¿verdad? ¿Alta? Alta, ¿por qué? Aquí yo les pregunto no es para corcharlo ni mucho menos, sino que me gusta escuchar y que ustedes participen, ¿no? Aquí, no se aquí se trata de que entre todos construyamos. ¿Por qué dice que es alta, Angélica? Profe, qué pena, me repite el criterio, es que no lo tengo presente. Estamos analizando aquí perdón, en la FODA, estamos analizando la fortaleza, esta fortaleza, la fortaleza uno que dice se cuenta con un equipo humano altamente calificado y que se capacita cada 3 meses. ¿Cuál es la magnitud? Así. Si yo me voy a la tabla, a la magnitud en la que me mide si es permanente, si es frecuente, si no es tan frecuente o si rara vez se presenta esa fortaleza. Sí, ¿Qué yo tan creería que es muy alta, profe. ¿Por qué lo considera que es alta? Pues porque pienso que el equipo está funcionando como debe ser, tiene todo lo que necesita para subsistir, para que le vaya bien, está capacitando la gente está cumpliendo. Ok, entonces le podríamos dar, según la tabla, de 8 a 10, ¿cierto? ¿Qué valor le podemos dar? Yo le podría dar, por ejemplo, 9. Dejémosla en 9, ¿cierto? Sí, un Listo, 9. ahora vamos a medir el impacto potencial en el negocio, que también nos lo da la tabla. El IPN dice, cuando es, para las fortalezas, cuando es muy alto, o sea, cuando que es un aspecto que afecta extremadamente positivo a la organización, está entre 8 y 10. Si afecta considerablemente, pero no es tan fuerte, está entre 6 y 7, 9. Si afecta en algo positivamente, o sea, no es muy importante para la organización, no afecta mucho, pues le colocamos entre 3 y 5, 9. Y si definitivamente es muy poco lo que le aporta al desempeño de la organización, yo le coloco entre 1 y 2, 9. Para esa fortaleza, ¿qué valor yo le colocaría? Si yo, por ejemplo, sé que tengo una empresa que desarrolla software, que necesito que mis ingenieros de desarrollo, mis administradores de bases de datos estén así súper actualizados en lenguaje de programación, en manejo de base de datos y están así hechos unos haces para el negocio. ¿Será que eso es bueno para mi organización? Claro, sería entre 9 y Sí, 10. profe. Exactamente, listo, entre 9 y 10, ¿cierto? Entonces yo le coloco acá, por ejemplo, le voy a colocar 9 y ahí ya me da el potencial, el efecto potencial de 81, o sea, es muy alto. Si yo miro de 1 a 100, eso es el 81%, si lo estoy hablando en términos porcentuales, y yo me voy a mi gráfico y ¿dónde lo encuentro? ¿Sí? Automáticamente el sistema me dice, o la hoja de Excel, que no es un sistema como tal, pero sí la herramienta me dice, está en el cuadrante derecho superior donde están las fortalezas, valga la redundancia, más fuertes. Entonces ahí ya lo voy ilustrando y me identifico, oiga, sí, tengo una fortaleza que es muy, muy, muy importante. Entonces, si yo, por ejemplo, sé que mi personal está supremamente capacitado y que está como muy en la línea de hacer las cosas siempre mejor para que el negocio crezca, muy seguramente yo voy a poder cruzarlo eso por ejemplo, con acciones para disminuir el clima laboral. Venga, pero es que si yo capacito a mis colaboradores cada 3 meses, pero el clima laboral no me está funcionando adecuadamente, una de esas capacitaciones no va a ser específicamente sobre el lenguaje de programación, sino venga, yo voy a llamar a un coach para que me enseñe a manejar conflictos laborales o voy a llamar a un terapeuta para ver, porque por ejemplo tengo un profesional que es, mejor dicho, la lumbrera en desarrollo de software, pero resulta que la persona tiene problemas de sociabilidad, entonces venga, yo tengo que tratar de manejar eso para que mi equipo funcione mejor. Entonces, eso parte precisamente de este análisis que ustedes ya empiezan a identificar a partir de los gráficos, cuáles de esos análisis que ustedes están realizando, a partir de la puntuación que le están dando a esas fuerzas de la empresa, empiezan también a analizar si son buenas, si son malas, si están afectando el desempeño, si no están afectando el desempeño, y también les va a permitir priorizar. Por ejemplo, si yo sé que voy a esta habilidad, la habilidad 4, encuentro que
el equipo comercial mantiene índices de recuperación de cartera cercanos al 5% y la meta de la empresa es del 25%. Entonces quiere decir que yo tengo un déficit de 20% de recuperación de cartera, es decir, posiblemente puedo tener cartera muy vencida, puedo tener problemas de liquidez, ¿cierto? Porque si no recupero facturación, pues muy seguramente no tengo cómo financiar la empresa y por tanto puedo presentar problemas de operación. Entonces, si yo voy a a identificar esa debilidad, ¿en qué dimensión yo la puedo caracterizar? ¿Financiera, cliente, social, ambiental, procesos o personas? Si tiene que ver con recursos económicos. Clientes. Financiera, financiera. Financiera, ¿cierto? Listo. Y yo digo, bueno, cuando yo conozco la información, y precisamente por eso es importante conocer la información de la empresa, yo estoy mirando que es una MIPYME, que tiene apenas 30 colaboradores, que esos colaboradores se financia básicamente la nómina a partir de lo que se recupere de cartera. ¿Esa habilidad puede ser importante o no? Si yo sé que va a tener problemas de liquidez para pagar mi nómina o para pagar los proveedores, Sí, claro, es bastante importante. ¿cierto? Obviamente eso afecta el flujo de, qué, de valor de la compañía, o bueno, de la entidad. Digamos, exacto, de la empresa. Digamos que es 10. Si digamos que eso me ha pasado durante les voy a poner aquí, les estoy haciendo suposiciones, supuestos, eso me ocurre cada 2 meses que yo reviso metas de recuperación de cartera, me vive pasando cada 2 meses, ¿eso tiene un efecto importante para la organización o no? Por supuesto. Exacto, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, no, esa situación se me viene presentando cada 2 meses y por más que yo hablo con los comerciales no me recuperan la cartera, que van hasta los locales a hablar con los dueños, me dicen, no, que pase dentro de 15 días, etcétera, le sacan cualquier excusa y mientras tanto mi empresa está afectando, pues yo lo puedo catalogar con un impacto potencial para el negocio muy grande porque si me vive pasando, pues muy seguramente yo vivo casi que sacándole el cuerpo a la nómina, vivo también sacándole el cuerpo a mis acreedores y por tanto no estoy siendo rentable para operar. Entonces yo puedo tener una debilidad que me está afectando y también puede ser muy importante. Si yo me voy a la gráfica, uy, no me la graficó. Ah, aquí está, mira, aquí está encima de la otra. Voy a cambiar el valor para que la podamos ver. Voy a ponerle 9 y aquí 9. Solo por ejercicio práctico para que la puedan ver. Y aquí ya aparece, ¿cierto? Entonces, sigue siendo una debilidad que tiene un importante efecto o un impacto dentro de mi estructura organizacional. Claro, hasta aquí, ¿algún comentario, alguna duda? ¿Sí está quedando más claro el ejercicio, Angélica? Sí, profe, ya le entendí. Ok, listo. Entonces, cualquier cosa, ya saben, pregunten que yo tengo la obligación y el deber precisamente de darles a conocer esto, ¿listo? Entonces, por eso digamos que resulta bastante pertinente y útil este ejercicio de la matriz FODA de esta manera, cuantificada, porque no solo nos está diciendo que la empresa tiene una debilidad, una fortaleza, una amenaza o una oportunidad, sino que también a partir de un criterio que no es del todo al azar, sino precisamente a partir de la información que ustedes logren identificar de la empresa. Por eso resulta tan importante conocer la empresa. Eh, ustedes y bueno, y acceder a la información, ustedes pueden cuantificar de esas debilidades, de amenazas, fortalezas o oportunidades, cuáles tienen una mayor incidencia para la organización. Y asimismo eso también les va a facilitar sobre cuáles de esas fuerzas ustedes pueden plantear las estrategias, que es la otra parte, y eso digamos que es lo que es la parte subsiguiente a este ejercicio. Cuando ustedes terminan de hacer la identificación, empiezan a formular a partir de esas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, las estrategias ofensivas, las estrategias defensivas, las estrategias adaptativas y las estrategias de supervivencia.
¿De qué resultan cada una de esas estrategias? Por ejemplo, las FO o las ofensivas de combinar una fortaleza y una oportunidad. Las defensivas de combinar una debilidad y una oportunidad. Las adaptativas de combinar una fortaleza y una amenaza. Y las de supervivencia de combinar una debilidad y una amenaza. Entonces, aquí muy seguramente ustedes, no todas las fuerzas van a tener una misma puntuación, sino que habrán unas que tengan un mayor impacto, una mayor fuerza dentro de la organización para su operación. Entonces, muy seguramente ustedes harán o construirán estrategias, y esta va a ser parte de otra sesión. Van a construir esas estrategias a partir de esos aspectos, de esas fuerzas que son más relevantes para el desempeño de la empresa. Como les mencionaba, yo por lo menos, si sé que tengo un equipo calificado, yo creo que ese es mi fuerte en la organización, muy seguramente yo no me voy a preocupar si tengo una fortaleza relacionada, qué sé yo, tengo un servicio al cliente que es muy eficiente porque llama diariamente. Pues si es una fortaleza importante, pero para mí es mucho más importante que mi equipo esté capacitado y que opere adecuadamente la organización. Y eso mismo muy seguramente ustedes se van a dar cuenta en sus empresas, que cada organización tiene unas características que la hacen diferente y la hacen tener unas competencias distintivas, que ese es un concepto que a nivel de estrategia se planteó a finales de los años 90 del siglo pasado, el tema de las competencias centrales, el tema de las capacidades organizacionales. Entonces, cada empresa va a tener un criterio o unas competencias distintivas que la hacen única o al menos superior a sus competidoras, ¿cierto? Entonces, eso hace parte precisamente de este ejercicio. Y lo mismo en cuanto a las oportunidades, aquí ya estamos hablando también de la probabilidad de ocurrencia. Aquí ya cambia el criterio porque como son factores que están fuera de la organización, o sea, por ejemplo, tiene que ver con los temas políticos, la situación económica de un país o de una región, el tema legal, que eso no depende de la organización, sino depende, por ejemplo, en el caso de Colombia, de la rama legislativa, o tiene que ver con el tema social, por ejemplo, relacionado con las costumbres, con la forma de pensar de las personas, la cultura, la filosofía, o más bien las creencias que tiene un país. Entonces esas cosas son situaciones o son fuerzas que yo no puedo controlar como organización, y por tanto dependen, o sea, más que controlarlas y digamos que intentar forzarlas, es mirar cómo la organización logra aprovecharlas, sacar el mayor provecho de esas oportunidades, y también de establecer mecanismos para controlar esas amenazas. Pero esas, como son situaciones que son afuera de la organización, que yo no puedo controlar, yo tengo que lidiar con la posibilidad o la probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, si yo soy una empresa o sea, tengo una empresa que trabaja eh, con construyendo o trabaja en proyectos de ingeniería reparando malla vial. Por eso soy una empresa consultora que se encarga de contactar con el Estado ¿para qué? Para construcción de carreteras primarias y secundarias. Y también, uno de los factores que pueden incidir es el tema del clima, ¿cierto? Si yo estoy en una región como el Chocó, que permanentemente está lloviendo, muy seguramente la situación relacionada con el clima me puede afectar los cronogramas de trabajo. Entonces esa probabilidad de ocurrencia de los fenómenos atmosféricos de la lluvia puede afectar mayormente mi desempeño como organización. Pero si, por ejemplo, miramos para una empresa que trabaja con software, ese efecto relacionado con el clima puede impactarle su desempeño como empresa. ¿Ustedes qué piensan? Pues en mi opinión sí, claro, profe, porque si estamos enfocados a ver el software y si este software en mención no tiene, digamos, una capacidad de resistencia ante digamos, el ambiente, bien sea fenómenos naturales como descargas eléctricas y demás, pues obviamente va a tener una incidencia en la empresa. Ajá, sí. Esa es una forma de verlo, ¿cierto? Pero si yo miro y bueno, ahora les pongo otro ejemplo. Si yo estoy, por ejemplo, en una empresa qué sé yo, por ejemplo,
una cadena de supermercados, ¿el clima me puede afectar de la misma forma como puede afectar la construcción de una vía? Ah, no, ya es diferente. Exactamente, ¿cierto? Entonces, ustedes empiezan a mirar que las fuerzas del entorno no afectan de la misma forma a un negocio que a otro, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, mi negocio es trabajar con empresas, perdón, con los supermercados o los minimercados de un barrio, ¿cierto? Eh, ¿Ustedes creen que la tasa de cambio puede afectarla de la misma forma a una empresa que importa textiles? ¿Qué creen ustedes? Pues yo considero en lo personal, profe, que claro que tiene mucha incidencia porque ya es un tema financiero y si es una actividad de importación, eso varía bastante y implica, digamos que tiene una grave importancia considerable. Cierto que sí, hay una influencia, pero si yo, por ejemplo, sé que mis clientes, yo soy una empresa panificadora que trabaja únicamente con los clientes de los barrios, pues puede que de cierta forma me impacte la tasa de cambio, pero no va a ser tan fuerte como la empresa textilera, ¿cierto? Entonces ahí precisamente empieza a jugar esa posibilidad y el impacto dentro del negocio, ¿cierto? O sea, o sea, si a mí me sube la tasa de cambio permanentemente en las telas, pues muy seguramente mi empresa se va a ver más afectada que, por ejemplo, si a mí me suben, si digamos que yo distribuyo, qué sé yo, arroz que viene específicamente del Tolima, de los molinos del Huila del Tolima, pues no va a ser tan fuerte el impacto como lo puede ser para la empresa que produce, que trabaja con textiles. Entonces, la matriz cuantificada me va a permitir precisamente empezar a analizar esos valores y a identificar cuáles sí y cuáles no me pueden afectar y en qué medida me pueden afectar el desempeño de la organización. Y precisamente ahí es donde viene la toma de decisiones. Y esa toma de decisiones es precisamente lo que uno plantea en este cuadrante, en las estrategias. Porque ustedes se van a enfocar es precisamente a atacar muy seguramente las habilidades más fuertes que tiene la organización con las oportunidades y con las fortalezas más relevantes y lo mismo para contrarrestar esas amenazas, ustedes van a poner a sus fortalezas más relevantes para contrarrestarlas, porque precisamente se trata de eso, ¿no? De analizar y eso, pesar en qué estoy mejor para contrarrestarlo contra en lo que no soy tan bueno como organización para obtener un mayor rendimiento y también solucionar esos problemas que yo tengo, como les pone el ejemplo de las capacitaciones. Si sé que tengo un equipo muy bueno, pero es conflictivo, pues yo miro la forma en que logro equilibrar ese equipo conflictivo que por más desempeño que tengan a nivel intelectual no me está generando un buen clima laboral. O por ejemplo, yo sé que tengo muy buenas relaciones con mis clientes, pero no me están recogiendo la cartera, entonces tengo que empezar a mirar qué es lo que está haciendo para que, para que en este caso ese 5% se me aumente a un 15 o un 20% para que la empresa logre mejorar su liquidez, ¿cierto? Entonces, esos son como los juegos que uno empieza a mirar en la estrategia y por eso hablo de una heurística y no de una fórmula mágica. Y aquí hago esa claridad porque desafortunadamente hay personas que creen que aplicar la matriz FODA es la solución a todos los problemas de la organización. Y esta matriz, ante todo, es una herramienta de diagnóstico, más no de solución de problemas. Y no es una fórmula mágica, sino que es un camino para tomar decisiones. ¿De qué va a depender el éxito o el fracaso de ello? De que también nos estemos informando para hacer primero el diagnóstico y luego tomar las decisiones adecuadas. Vuelvo al ejemplo que les comentaba en el web conference relacionado con los médicos. ¿De qué depende que a una persona le logren curar una enfermedad? ¿De qué tan efectivo es el diagnóstico, la revisión que hace el médico, si es un médico especializado en una determinada disciplina de neurología, cardiología, neurología? Pues va a ser mucho más fácil dar con el inconveniente que tiene la persona. Si la persona tiene problemas de coronarios, problemas del corazón, pues muy seguramente un pediatra no va a ser tan efectivo como lo va a hacer un cardiólogo, y el cardiólogo que tiene el conocimiento y que ha indagado cómo funcionan las cardiopatías, pues va a darle un mejor resultado para que la persona obtenga un diagnóstico ubicado y también un tratamiento acertado a su enfermedad. Aquí pasa exactamente lo mismo. Si ustedes quieren
que la empresa esté correctamente diagnosticada, tienen que tomarse un buen tiempo para identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Ahí está la clave. Este tema de la puntuación, digamos que las tablas se los va dando y ustedes lo pueden ir mirando y lo pueden ir cambiando de hojas y mirar cómo puntúa. Y digamos que precisamente esa puntuación pues va a estar muy relacionada con lo que ustedes observan en la organización. Por eso yo reitero que el acceso a la información y que ustedes estén en contacto con la empresa, pues les va a facilitar mucho más el ejercicio, porque ustedes van a poder identificar si, por ejemplo, esos problemas, esas debilidades que tiene la empresa realmente son debilidades y son recurrentes y realmente están afectando el desempeño, o por ejemplo, o lo mismo ocurre con esas fortalezas, si ustedes ven que son permanentes, que están generando construcción de valor para la empresa, si se está volviendo más rentable, con mayor presencia en el mercado, pues muy seguramente esas fortalezas ustedes las van a puntuar con los valores más altos, pero precisamente este ejercicio depende fundamentalmente de qué tanto ustedes pueden llegar a conocer la empresa y digamos que el acceso a la información. Esto es como el aspecto más importante. De pronto, ya para aclarar un poco la pregunta de Angélica, que digamos que es en sí una matriz como ustedes tradicionalmente la han venido manejando, sino que aquí ya le entramos a dar un valor un poco más dinámico, un análisis más dinámico, y es identificar cuál de todas esas fuerzas que ustedes caracterizaban tradicionalmente en la matriz clásica, cuáles son más importantes para la organización y cuáles tienen un mayor efecto en el desempeño de la empresa. Entonces eso es como para redondear esa idea y tener así como lo tengan ahí muy presente en esos análisis que ustedes van a realizar. Aquí les menciono precisamente para identificar las fortalezas y, perdón, las oportunidades y amenazas. Aquí les doy un ejemplo con una infografía que encontré hace un tiempo y que me pareció como muy concreta. Voy a enviárselas no así dentro de la presentación, sino como un anexo en el correo con la presentación para que ustedes la puedan ampliar y la puedan leer mucho mejor, ¿cierto? Porque creo que ahí no se alcanzan a notar las letras, entonces para que haya una mayor nitidez, una mayor definición de la imagen, ¿cierto? Entonces, ¿han escuchado hablar del análisis Pestel? Sí, profe. ¿Qué es el análisis Pestel? Es el mismo análisis del entorno de una empresa. Exactamente. Sí, exactamente. El análisis Pestel es una herramienta muy elemental, o sea, elemental no en el sentido que sea muy fácil, sino que es necesariamente importante conocerla, frente a los aspectos políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos o ambientales, también se le conoce como ambiental, y legales que pueden afectar a la organización. Entonces, es mirar a nivel del contexto de la empresa qué aspectos relacionados con la política, con gobierno, afectan el desempeño de la empresa. Por ejemplo, el sector cafetero en Colombia se ve muy afectado por los temas políticos y también por los temas legales, porque existen muchas regulaciones que, por ejemplo, salen del Ministerio de Agricultura. Los temas económicos, por ejemplo, lo relacionado con las variaciones de la tasa de cambio, la reforma tributaria, por citar las situaciones actuales de nuestro país, la variación de la tasa de cambio del dólar frente al peso. Si yo, por ejemplo, soy una empresa exportadora, muy seguramente esas variaciones me pueden afectar positiva o negativamente dependiendo si hay una revaluación, una devaluación del dólar, ¿cierto? Socioculturales, si yo estoy interesado en abrir un mercado en un país, por ejemplo, del Medio Oriente, donde existen muchas restricciones, por ejemplo, con modas que son modernas, por decirlo de alguna forma, muy seguramente si yo quiero ir a vender ropa femenina, tengo que adaptar mucho a la cultura que hay en esos países, sobre todo, por ejemplo, los países musulmanes, que hay una restricción, o más bien hay unas costumbres sociales y religiosas muy marcadas, entonces muy seguramente mi negocio tendrá que adaptarse a esas condiciones.
El tema tecnológico también es importante de revisar. Si yo soy una empresa, o bueno, si tengo una empresa que produce que desarrolla software, perdón, tengo que estar actualizándome con las últimas tendencias en cuanto a pues, lenguajes de programación, capacitación de mis colaboradores, actualización de de los servidores que yo tengo para que puedan resistir a mayor cantidad de información, a mayor carga de trabajo y demás. El tema ecológico, muy seguramente las empresas que tienen que ver con el sector agrícola por todo tema del cambio climático tienen que adaptarse a ciertas regulaciones que están implementando los estados con miras a los objetivos de desarrollo sostenible del 2030 establecidos por la ONU. Lo relacionado también, por ejemplo, en este momento con el tema de COVID, entonces empezar a mirar cómo mi industria se vuelve socialmente y ambientalmente responsable con el tema de desperdicios, porque las personas empezaron a ser mucho más prevenidas con el tema de las superficies, entonces empezaron a contaminar con más papel higiénico, con más servilletas, con más desechables para no tener mucho contacto con los platos que comúnmente usamos, etcétera, etcétera. Entonces, cada empresa tiene que empezar a hacer un análisis precisamente de esas variables y como les decía hace un momento, la matriz DOFA para cada organización va a tener ciertas particularidades y no todas se ven afectadas por los mismos fenómenos, por las mismas fuerzas y de la misma forma. Como lo mencionaba hace un momento con Eider, muy seguramente una empresa que trabaja, que está en el sector del comercio va a ser muy distinta a una empresa que está en el sector de la ingeniería civil. Entonces, sus fuerzas del entorno van a ser muy distintas y por tanto las estrategias van a ser muy distintas. Y esto también es un aspecto que es relevante que lo tengan muy en cuenta, porque generalmente, o generalmente no, más bien, hay ocasiones en las que las empresas lo que realizan como análisis o diagnóstico empresarial es fusilar diagnósticos de otras empresas, lo que hacen es tropicalizarlos, adaptarlos y cambiarles una que otra cosa, un copy-paste, y esto hace que también se tomen malas decisiones. Entonces, es importante que el análisis sea único, que sea a partir precisamente de la realidad de cada organización para que ese análisis y ese diagnóstico tenga un valor agregado para la empresa. Esta es la matriz DOFA que ustedes generalmente conocen, ¿cierto? Encuentran aquí los 4 cuadrantes con las fuerzas, las clasifican y pare de contar, ¿cierto? Y después en un renglón aparte o en otro espacio aparte establecen las estrategias. Si ustedes se dan cuenta, la matriz que les acabo de mostrar, que ustedes ya conocen, es un poco más amplia porque está incorporando dentro de ese análisis la combinación de las estrategias. Sean FOFA, sean DO, sean DA, eso les va a facilitar también que ustedes tengan todo el contexto del análisis estratégico. Entonces, en comparación de la matriz que es cuantitativa a esta, pues hay una característica que esta es más estática, porque ustedes no van a ver ahí dentro de esa matriz las estrategias, sino tienen que ir a buscarla a otro lado. Es muy cualitativa porque simplemente ustedes relacionan cada una de las fuerzas, no les permite identificar cuál de ellas es más o menos relevante para la organización, cuál tiene que priorizarse para utilizarla a favor o disminuir el efecto negativo dentro del desempeño de la organización, y por eso no se puede medir precisamente ese impacto ni la ocurrencia. La matriz cuantitativa facilita eso y como ustedes se dan cuenta, algo que he tratado como de manejarlo es que sea muy intuitiva y que sea se automaticen muchas cosas y sea más elegir y como de pronto decir, sí, me parece que esta fortaleza es alta, tiene una incidencia alta y puede que se presente permanentemente, entonces yo le doy un valorcito de 10, un valor de 8, un valor de 9, no está debilidad, no es tan fuerte, no es tan evidente, entonces yo le voy a poner un valor de 2, no tiene un impacto tan evidente dentro de la organización, entonces yo le pongo un valor 1 y ya el sistema, el Excel, lo permite graficar sin mayor inconveniente y gráficamente ustedes empiezan a identificar qué de esa información que ustedes han colocado en la matriz es importante para hacer el análisis estratégico que viene dado por las estrategias que ustedes van a establecer, que es precisamente la solución a las problemáticas que encontraron en la empresa.
Entonces, por eso la matriz les facilita inclusive ahí de paso, perdón, por decirlo de alguna forma, la identificación de esas problemáticas que ustedes tienen que atacar en las empresas que están analizando. Y precisamente esas propuestas es lo que les permite identificar y verificar si hicieron correctamente el análisis. Porque esta matriz DOFA, que es clásica, que es con la que generalmente aprendimos, es una matriz DOFA descriptiva, pero la matriz cuantitativa nos permite también proponer. Como les mencionaba, ya las estrategias vienen para incorporarse, para analizarse y para dejar como un gran mapa estratégico de la organización para que ustedes identifiquen hacia dónde quiere que la organización marche, dependiendo de ese diagnóstico de fuerzas que han identificado y que han cuantificado, dependiendo del análisis de la información a la que ustedes tienen acceso. Entonces, pues aquí ya a manera ya de resumen, ustedes encuentran que cualquier organización, por más economía cerrada que esté, siempre va a tener una serie de fuerzas que la van a afectar, unas internas y otras externas. Las internas pues ya las conocen, fortalezas y debilidades, las fuerzas externas, las oportunidades y las amenazas, y aquí digamos que ustedes juegan un papel supremamente importante. Por eso la necesidad que se apropien de la guía, se apropien precisamente de la herramienta. Si tienen las dudas, yo estaré como siempre pendiente en los horarios de atención. Voy a ampliar un poco más el tema de los criterios para el diligenciamiento para que haya una mayor facilidad para que ustedes lo puedan desarrollar. Y ya digamos que con estos ejemplos muy sencillos, ya hay una mayor aprehensión para identificar los espacios, los campos de la matriz y cómo se tienen que diligenciar. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, yo les voy a colocar en la hoja de Excel, en la pestaña de la matriz, como unos comentarios para que identifiquen qué significa cada variable de las columnas de la puntuación y en qué tabla lo van a encontrar para que sea mucho más fácil el ejercicio de diligenciamiento y se ubiquen más rápidamente y no tengan inconvenientes. Creo que eso les facilitaría también mucho la tarea y espero hacerlo entre hoy y mañana. Entonces creería que no alcanzaría a enviarles la matriz hoy, pero mañana en la tarde, a más tardar sin falta, la tienen al menos socializada a través de correo para que todos la tengan rápidamente. ¿Listo? Perfecto, profe. Listo. Y aquí un aspecto importante para la redacción de esas fuerzas, porque es algo que digamos que tenemos que tratar de concretar para que el ejercicio sea enriquecedor y ustedes tengan como la claridad de lo que están analizando. Por ejemplo, he encontrado descripciones como estas de debilidades, personal inadecuado y falta de personal. Pero bueno, ¿por qué es una debilidad? Hay que hacer un poco más específico el análisis de esas debilidades. Yo les pongo aquí unos ejemplos que son simplemente ilustrativos, no quiere decir que tenga que ser así como yo lo estoy redactando, porque usted obviamente cada persona y cada uno de ustedes tiene una forma de ver las cosas, sino simplemente les estoy dando aquí una orientación para que ustedes logren identificar la idea del ejercicio. Si yo lo miro, como está en el lado izquierdo, pues a mí no me está diciendo algo que me permita tomar una decisión, ¿cierto? Me está diciendo personal adecuado. ¿Inadecuado por qué? Porque no está asistiendo, porque no tiene capacitación, porque llega en estado de licoramiento a la empresa, porque son personas que tienen algún problema o alguna deficiencia psicomotora, porque es inadecuado, ¿cierto? Lo mismo abajo, me está diciendo falta de personal, pero falta de personal ¿para qué? Por inasistencia, porque no es suficiente, porque el personal no está capacitado, no está calificado. Entonces yo tengo que empezar a mirar y a identificar con mayor claridad por qué es la debilidad. Entonces, ¿qué les propongo yo en este ejemplo? Caracterizar carencia de personal para las actividades de corte y confección. Bueno, entonces ya sé que el área de confección de la empresa tiene debilidad en su componente personal y podría ir más allá. Carencia de personal con capacidades
de corte para el departamento de corte y confección. Entonces ya sé que mis colaboradores del área de corte y confección tienen problemas con el uso, por ejemplo, de una máquina de corte. Entonces, claro, ya sé dónde está el problema y ya veo dónde está la debilidad y puedo inclusive también plantear acciones para mejorar. Si sé que mi personal tiene problemas con el uso de la máquina de corte, ¿qué tengo que hacer? Capacitarlos para manejar la máquina de corte. Y ustedes ya empiezan a partir de ese análisis más concreto también a buscar las soluciones de manera más rápida. Entonces, de eso se trata precisamente estos ejemplos. Les pongo otro, o les ilustro otro ejemplo. Falta de una estrategia de mercadeo. ¿Por qué es una debilidad? O sea, ¿por qué me afecta una falta de una estrategia de mercadeo? Entonces, les coloco como un ejemplo, reitero, dependiendo cómo lo quieran plantear, carencia de una estrategia de mercadeo que permita mantener y captar nuevos nichos de mercado. Claro, entonces ya estoy identificando para qué necesito, para qué me está haciendo falta esa estrategia de mercadeo, para mantenerme, para hacer más fuerte mi presencia en el mercado o también explorar otros nichos o segmentos de mercado. Entonces, a partir de eso yo ya sé qué decisión puedo tomar. ¿Cuál es? Hablar con mi gerente de mercadeo para plantear una estrategia que me permita explorar nuevos mercados o fortalecer la presencia de los mercados que actualmente tenemos, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, ya también a partir del correcto análisis también se empiezan a evidenciar también las soluciones. Innovación en la línea de productos. Esta es una fortaleza. Pero esta me quedó mal. La voy a corregir porque aquí me quedó mal, no me quedó copiada. Pero voy a las otras que en esas sí las tengo bien. Bueno, por ejemplo, estas oportunidades, nuevos mercados, posibles clientes. Pues, ¿yo por qué lo puedo tomar como una oportunidad? Pues no me está diciendo mucho, ¿cierto? Nuevos mercados para mí inclusive puede sonar a una amenaza porque si yo sé que tengo nuevos mercados pero no tengo cómo responder, pues para mí es una amenaza porque no tengo cómo atender esos mercados y me puedo quebrar. O posibles clientes. ¿Qué significa que tenga posibles clientes? Pues si yo lo planteo de una mejor forma, puedo decir que la posibilidad de incursionar en los mercados de productos cárnicos en Panamá, Perú y Brasil. Si se dan cuenta, yo ya estoy identificando a qué mercado voy a entrar, en qué sector del mercado y también en cuáles países potencialmente puedo entrar. Ya hay una descripción de objeto y también de una ubicación geográfica para poder ingresar, ¿cierto? Entonces eso ya me está dando una mayor ubicación en cuanto a las soluciones que puedo tener para aprovechar esa oportunidad. Una amenaza, por ejemplo, la situación económica. La planteo entre signos de interrogación porque ¿qué de toda la situación económica realmente es lo que me puede afectar? Pues yo puedo decir que puede ser el tema de abastecimiento, puede ser un problema de la tasa de cambio, el aumento de la tasa de desempleo, la implementación de una reforma arancelaria, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que hacer una mayor concreción. Tengo que concretarlo y decir, incremento del índice de inflación y devaluación del peso afectando a la importación de materias primas. Si ustedes recuerdan sus cursos de fundamentos de economía o de fundamentos de macroeconomía, recordarán que la tasa de inflación y la devaluación tienen un efecto pues, que dependiendo de cómo juegue, puede afectar positiva o negativamente la economía de un país. Entonces ya empiezo a decir, bueno, yo tengo una amenaza con la que tengo que jugar, por ejemplo, el tema de la devaluación del peso frente al dólar. Yo tengo que mirar cómo hago para que los insumos que importo no se me encarezcan y también cómo hago para que cuando exporte no reciba menos pesos por un dólar, sino que trate como de mantener un resorte que me permita operar adecuadamente y no vaya a perder y por tanto no vaya mi negocio a tener un desequilibrio económico. Y lo mismo, mejores tecnologías. Yo lo puedo tomar como una oportunidad o como una fortaleza, dependiendo de dónde esté haciendo el análisis. Si yo lo tomo como una oportunidad, como una fortaleza, perdón, puedo decir que estoy hablando de una adquisición de maquinaria que tiene la empresa para su planta de producción. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Tengo una mejor tecnología que me va a permitir operar mejor en mi planta de producción. Lo puedo tomar ahí como una fortaleza. Pero también lo puedo tomar como una oportunidad si observo que en el mercado hay equipos de alta tecnología para la producción de cárnicos.
Entonces, cierto, ya hay que, distribuidores que están trayendo tecnología, qué sé yo, de Nueva Zelanda, de Alemania, de Holanda, que son mercados que generalmente se caracterizan por producir tecnología de punta. Entonces ya sé que si me traen esa maquinaria, yo sé que puedo disponer de esa maquinaria en el mercado y por tanto se me convierte en una oportunidad para modernizar mi planta de producción. Claro, en estos ejemplos. Sí, profe. Ok. Cualquier cosa, me levantan la mano o, o me dicen, profe, no entiendo, no hay problema. ¿Listo? Bueno, ¿qué estamos haciendo? Ya para terminar. Este es el proceso de planeación estratégica que, digamos que la literatura maneja a nivel internacional. La identificación del concepto estratégico de la organización y la formulación de la estrategia, ¿cierto? Y esto en el día a día de la organización se materializa a través de los planes tácticos o los planes operacionales y se hace seguimiento permanente para saber si la organización está cumpliendo. Nosotros dentro del curso de gerencia integral estamos trabajando específicamente lo relacionado con el concepto y la formulación de la estrategia. Porque lo que estamos planteando en este primer momento es haciendo una identificación del entorno de la organización, esas variables que le afectan, por eso estamos hablando aquí del diagnóstico estratégico, que es lo que ustedes están haciendo en este momento, para así posteriormente establecer cuáles son el foco estratégico, es decir, a partir de ese análisis estratégico, dónde van a operar, a dónde van a enfocar sus recursos y sus estrategias dentro de la organización, si efectivamente van a tener la posibilidad de operar con los recursos que tienen actualmente, si es posible contrarrestar esas debilidades y esas amenazas que le impone el entorno a la organización con las fortalezas y oportunidades que han logrado identificar. Precisamente por eso es importante el cruce de las estrategias, porque sale precisamente del análisis de las fuerzas, y a partir de las fuerzas se establecen las estrategias, y eso les va a permitir también establecer si establecer los ejes estratégicos, los objetivos, y de Profe, no paso de se los le está objetivos. escuchando bien, se está cortando. Bueno, ¿me escuchan mejor? Sí, señor. Ok, perfecto, listo. Entonces retomo un poco. Entonces, en este momento nosotros estamos en la primera parte de este esquema, en el concepto estratégico, identificando todo el contexto de la organización, y a partir de ese contexto identificamos las fuerzas y los aspectos importantes hacia los cuales debe orientarse la organización. Posterior a eso identificamos ya lo relacionado con los ejes estratégicos, es decir, cuáles son esos aspectos críticos o claves que pueden mejorar el desempeño de la organización. A partir de esos objetivos, de esos ejes, establecemos los objetivos de la organización, tanto generales como específicos, y sobre esos objetivos establecemos los indicadores para hacer el seguimiento. Y precisamente por eso estamos clasificando cada una de esas fuerzas relacionadas con procesos, con personas, con el entorno ambiental y social, porque digamos que a la luz del cuadro de mando integral, la idea es caracterizar como en esas cinco variables los aspectos estratégicos para que la organización pueda hacer seguimiento. Entonces, muy seguramente las fuerzas o las variables que vamos a medir en Postobón van a ser muy distintas a la empresa que está trabajando productos lácteos, ¿cierto? O la que está trabajando una empresa que procesa embutidos o que se encarga de vender pollo, ¿cierto? Entonces, cada una de esas empresas va a tener unos objetivos muy diferentes y por tanto va a ser un cuadro de mando integral distinto en cuanto a sus objetivos y a sus indicadores de gestión, porque no vamos a medir con un indicador de unidades producidas de igual forma a la empresa que fabrica zapatos o a la empresa que desarrolla software, porque sus productos, sus mercados, sus condiciones y entornos son totalmente distintas. ¿Listo?
Entonces, aquí les señalo precisamente esos elementos son los que actualmente estamos trabajando y a lo que queremos llegar. Bueno, recordarles algunos elementos en cuanto ya a la estructura del documento, tener muy en cuenta la aplicación de normas APA. Estoy tratando de actualizar la información que tenía de norma APA para que tengan la información relacionada con la séptima edición, que es la que está vigente en este momento, la que salió a inicios del 2020. Estoy reorganizando unas infografías que tenía hacerlas de pronto un poco más didácticas, como más completas, más bien, para que ustedes puedan aplicar adecuadamente. Sin embargo, mientras ocurre eso, les voy a pedir que vayan visitando las páginas relacionadas con estas normas. En Internet se encuentra mucha información, ejemplos. De hecho, la plantilla que les habilité en cuanto a la presentación del trabajo está bajo esas normas. La versión 7 de 2020 establece 2 portadas, por eso ustedes encuentran la portada que está en la plantilla muy distinta a la que ustedes generalmente utilizan, porque hay una portada para trabajos para estudiantes y hay una para trabajos ya profesionales, y en este caso estamos trabajando la plantilla específica para estudiantes. Por eso me tomé como el trabajo y me demoré un poco como buscando toda la información así súper actualizada para que ustedes cuenten como con esos elementos lo más aterrizados posible. De eso se trata, como tratar de darles lo mejor para que ustedes obviamente se formen también muy bien. Mi recomendación, usar las plantillas. Esta que la de la guía la voy a ajustar, igual apenas como les digo, la tenga ajustada entre hoy y mañana, se las comparto para que ustedes la puedan usar como ya como con todo lo que lo que trabajamos en esta sesión, ¿cierto? Recomendación importante, el ejercicio que sea autónomo, que sea producto de sus conocimientos. Si tienen algún inconveniente, háganmelo saber. Yo estoy conectado generalmente mañana y tarde en el Skype, y cualquier duda, pues a través de ese medio intentaré dárselas a resolver. Y también el material que les estoy empezando ya a compartir, que ya arrancando en serio como con las temáticas, de acuerdo a lo que ustedes van exponiendo, pues así mismo yo les voy suministrando la, la información. Recomendación importante, vayan trabajando. Hay varios foros que aún no han empezado. Hablo ya aquí en términos generales. La idea es que no se dejen colgar, porque es muy complicado si al final empezar a revisar todo el trabajo de estas 6 semanas. Ya vamos arrancando la tercera semana, y pues es importante que aprovechemos el tiempo para que no tengan que correr después. Pues yo entiendo la situación por la que estamos atravesando en este momento, pues es algo que nos ha tocado a todos de muchas maneras. Sin embargo, mi sugerencia es que vayamos avanzando mientras, y vamos solucionando, pues, bueno, se va solucionando la situación. Y pues de mi parte, toda la disposición a apoyarlos. Eso lo reitero en cada espacio que tengo con ustedes, para que tengan como esas condiciones para que puedan avanzar con sus trabajos, tanto el individual como el trabajo grupal que tienen que desarrollar. Aquí recomendaciones, tener muy pendiente el tiempo, la sobrecarga de trabajo. Traten de manejar muy bien el tiempo en estos momentos. En cuanto a la calidad del trabajo, les insisto, eso pues ya es muy de cada uno. O sea, la asignatura está como con todas las orientaciones, ustedes tienen como todo el material, tienen los espacios para poderlo desarrollar. Y aquí también es importante que si persisten dudas, inquietudes o algún tipo de problema, con el mayor gusto, a través de las líneas de atención a los estudiantes, se puedan comunicar conmigo, y yo con el mayor de los gustos intentaré, dentro de las posibilidades que tenemos, de darle solución a los inconvenientes y a las dudas que puedan presentar. ¿Algún comentario, alguna duda, alguna observación por parte de ustedes? Profe, ¿nos podría regalar de pronto el enlace para la asistencia? Listo, sí, ya se lo comparto. Ujú.
Profe, una pregunta, ¿cuántas descripciones mínimas se deben escribir por cada factor? Por cada factor, yo creo que unas 4, unas 5 está bien. Vale, gracias. Pero pero que sean correctamente descritas, ¿cierto? Así como que especifiquen y que pues obviamente les permita tomar decisiones. Si se van a poner a hacer, qué sé yo, 20, 25 fuerzas, por ejemplo, 25 oportunidades, pues muy seguramente no les va a dar para que, o sea, primero les va a dar para el análisis y segundo, pues muy seguramente van a tener muchas que son unas que no son tan importantes, otras que sí son bien importantes, pero sí lo digamos que pueden trabajar 5, o sea, máximo, o sea, que por, digamos, por derrochadores de que se vayan por ahí 10 está bien. O sea, más allá de pronto, pues digamos que pues les puede complejizar el ejercicio e inclusive se puede perder el foco. Digamos que la idea es que tratemos como de hacer el análisis mm, bien hecho. Es lo ideal. O sea, pues tampoco se trata de decir, no voy a poner 2 o 3 porque pues igual pues tampoco es que me aporte mucho. Igual la idea también es contar que a la hora de hacer el cruce de fuerzas, pues haya como información para tomar. O sea, ni muy poquitas, que sean por ahí una o dos, pero tampoco por allá muchos que sean unas 20, unas 30, porque no se trata de complicarse en el sentido de que no vaya a dar un resultado adecuado al ejercicio. Gracias. Entonces, vale, con todo gusto, Angélica. Entonces, bueno, en este momento veo que está conectado Angélica, está César, ¿sí? Está, no, perdón, no está. Yo miro acá quiénes están. Está Angélica, Angélica Tinoco, está Angélica María Reyes, Angélica Tinoco, César Mayorga, Edier Asbel Camargo, Joana Muñoz Sí, y el señor. suscriptor. Ok, perfecto, listo. ¿Ya resolvieron la asistencia? Sí, señor.